¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto, pues, iniciar el desarrollo de estas actividades ya en esta recta final de este proceso educativo. Bienvenidos. Listen, buenas noches. Dicen buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está, compañerito Anthony? Buenas noches. Bienvenidos. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta nueva unidad. Estamos en la primera semana ya, dando por finalizado las actividades de esta primera semana. Como pasa el tiempo sumamente rápido. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a tratar directamente sobre un tema importante que es los adverbios. Es una estructura gramatical bastante determinante cuando nosotros queremos desarrollar una serie de actividades, queremos dar más énfasis en algunas oraciones. Ahí vamos a ver cómo funcionan los adverbios y vamos a ver los tipos de adverbios y otras características más. Esto también en la segunda parte de nuestra clase. En este sentido, los adverbios en inglés o su traducción adverbs son una parte fundamental de la lengua porque permiten dar diferentes matices a las oraciones. Además, existen tantos que cuantos más adverbios conozcan ustedes, ustedes podrán mejorar su expresión oral y también escrita. Vamos a ver a continuación cuáles son los adverbios, qué son, cuál es la función dentro de la oración. Los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican verbos, adjetivos y otros adverbios. Esa es una de las características fundamentales y que incluso ustedes pueden tener ustedes por ahí una pregunta de examen. Entonces ustedes aquí tienen ustedes justamente la respuesta en relación a esta pregunta. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que modifica esta oración? Perdón, ¿qué es lo que modifican los adverbios? Estos modifican directamente a verbos, modifican a adjetivos y también a otros adverbios. Es la función principal. Su labor es brindar más información acerca del elemento que califica. Así, por ejemplo, My moon walks slowly in the street. ¿Qué es lo que tenemos aquí? My moon walks slowly in the street. Mi mamá camina lento en la calle. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está determinando aquí el adverbio? La forma en que caminan, ¿no es cierto? En este caso, slowly corresponde al adverbio. ¿Qué es lo que está diciendo? La forma, ¿cómo es lo que camina? Slowly es el adverbio que califica al verbo, en este caso walk, que es caminar. Entonces, de esa manera, obviamente, es lo que está determinando. El verbo, ¿qué es lo que hace? Determina la acción, ¿no es cierto? Prácticamente el verbo es la acción que realiza el sujeto. Pero en este caso el adverbio, ¿qué es lo que hace? Darle o explicarle de qué manera se ejecuta esa acción. Es lo que determina, obviamente, la utilización de los adverbios. En cuanto a adverbios en inglés, estos se clasifican, vamos a ver la clasificación de los adjetivos. Un ejemplo, por ejemplo, es My teacher is extremely impatient. Dice, mi maestro es extremadamente impaciente. Aquí, extremely, obviamente, es el adjetivo que se traduce como extremadamente y determina el nivel de impaciencia que tiene el maestro. Impacient, que en este caso es impaciencia. En este caso, el está calificando, le está modificando, le está indicando cómo se desarrolla, qué nivel tiene en función de la acción, ¿no es cierto? En el caso de adverbios que califican a otros adverbios, un ejemplo es, por ejemplo, the concert tickets are almost fully sold out. Dice, los boletos para el concierto están casi agotados por completo. En este caso, almost, que se traduce casi, modifica directamente a fully, que es por completo. Entonces aquí obviamente, ¿qué es lo que está haciendo? Calificando obviamente a otro adverbio, es lo que está haciendo este adverbio. Entonces ahí nosotros tenemos los tres ejemplos en función, cuando califica a un verbo, cuando califica a un adjetivo y cuando califica a otro adjetivo. ¿Cómo formar adverbios en inglés? Es una parte importante saber cómo se traducen o cómo se transforman los adverbios en inglés. Los adverbios en inglés se pueden formar de 5 maneras diferentes que pueden encontrar ustedes a continuación.
y vamos a ir, porque prácticamente es casi similar, es una, o sea, tiene la misma, el mismo mecanismo que cuando nosotros hacemos la pluralización de los sustantivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fijarnos en las últimas letras. ¿Qué es lo que nos vamos a acoplar en las últimas, en la última parte de las palabras? Y de esa manera, obviamente, los vamos a transformar. Por ejemplo, aquí tenemos la terminación LI. La terminación más común para formar este tipo de adverbios consiste en agregar LI a un adjetivo para convertirlo en adverbio. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí nosotros tenemos un adjetivo, en este caso tenemos bad. Bad se traduce como malo, pero si le agrego a bad, la terminación LI al final se transforma ¿en qué? Se transforma en un adverbio. Por ejemplo, bad es malo, badly es mala forma o malamente. Eventual, eventual igual. ¿Qué es lo que hace aquí? Eventual se traduce al español como eventual. Si yo quiero a eventual transformarle a adverbio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente le agrego en la parte final li. Y de esa manera digo eventually. Eventually es eventualmente. Entonces, eventual, eventual, eventually, eventualmente. General es general. Generally, con la terminación li para transformarle en adverbio, es generalmente. Perfect es perfecto. Perfectly, perfectamente. Wrong, equivocado. Wrongly, erróneamente. Y ustedes pueden ver cómo obviamente le da otro matiz, le da otra estructura, obviamente, el momento de transformar estos adjetivos, obviamente, a adverbios. Prácticamente la forma más común es, obviamente, agregarles LI en la parte final. De esa manera, obviamente, ¿a quiénes nosotros le agregamos esto? Directamente a los adjetivos. Y de esa manera transformamos adverbios. Otra forma de transformar adverbios es en los adjetivos que terminan en Y. Ojo, todo adjetivo que termina en Y se cambia esta consonante por la I latina, por la I normal, y se le agrega la terminación LI. Para no darnos tanta vuelta, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Para que sea más conciso la regla. Eliminamos la Y y le aumentamos ili en la parte final. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y aquí tenemos el adjetivo easy. Pero obviamente ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando, obviamente aquí, la regla general es que cuando en este caso los adjetivos, todo adjetivo que termine en una Y, esta Y va primeramente a desaparecer. Todas estas Y van a desaparecer de todos estos adjetivos, ¿no? Y obviamente aquí tenemos easy, tenemos speedy, tenemos happy y tenemos lazy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez eliminado la Y, aumentamos ili en la parte final. Le incorporamos ili y de esa manera se transforma a adverbio. Por ejemplo, easy significa fácil. Easily es fácilmente. Speedy es veloz. Speedily es velozmente. Happy es feliz. Happily es felizmente. Lazy es perezoso, lazily es perezosamente. Y obviamente aquí nosotros podemos ver cómo estos adjetivos nosotros podemos encontrar una infinidad, las cuales obviamente tenemos que tener mucho cuidado, obviamente que son adjetivos, y para transformarle a adverbios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente aumentamos ili en la parte final, eliminando la y. Esa es otra forma de crear o de transformar, obviamente, adjetivos a adverbios. Otra forma, otra regla gramatical son a los adjetivos que terminan en IC. Se les agrega una A y obviamente quedaría de la forma ICA, más el sufijo ILI. Ojo, este tipo de adjetivos llevan la doble L. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos athletic. Athletic termina de acuerdo a la regla gramatical en una I y una C. Esa es la característica fundamental que tiene que tener este tipo de adjetivos. Terminan en una I y una C. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla gramatical? Eliminamos, perdón, a esa I y esa C, ¿qué es lo primero que vamos a acoplar? Es la vocal A. Y obviamente, posteriormente a eso, le agregamos la doble L y la I. Y eso es todo para transformarle a adverbio.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos athletic, es atlético, pero si yo digo athletically, es atléticamente. Vamos a ver los otros. Academic, terminan en IC, agregamos al final ALLI y de esa manera transformamos a adverbios. Academic, académico, academically, académicamente. Cabalistic, cabalístico, cabalistically, cabalísticamente. Specific, específico, specifically, específicamente. Trágico, trágico, tragically, trágicamente. Y de esa manera se puede transformar utilizando la segunda, la siguiente regla gramatical, en la cual obviamente podremos transformar adjetivos, adverbios, perdón, a partir de adjetivos. Entonces ahí, obviamente, estos adjetivos terminan, para poder aplicarles esta regla, tienen que terminar en IC, en la vocal I y en la consonante C. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Simplemente agregamos ali a la parte final y de esa manera queda transformado a un adverbio. En cuanto a los adjetivos terminados en lisi, le sustituye dicha terminación por li y eso es todo. Por ejemplo, aquí tenemos accessible, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente eliminamos la e y colocamos la y. Accessible, accesible, accessibly, obviamente accesiblemente. Flexible, terminan en LE. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente elimino la E y le coloco la Y. Flexible, flexible. Flexibly, flexiblemente. Honorable, honorable. Honorably, honorablemente. Incredible, increíble. Incredibly, increíblemente. Terrible, terrible. Terribly, terriblemente. Esta es una de las reglas bastante fáciles en las cuales podemos determinar. También existen adverbios irregulares que se escriben igual, tanto de adjetivos como de adverbios. Hay que saber en qué momentos utilizarlos, nada más. Cómo ustedes más que todo lo van a utilizar o cómo nosotros vamos a utilizar, en qué sentido lo vamos a utilizar. Si lo vamos a utilizar en función de adjetivo o si lo vamos a utilizar en función de adverbio. Pues para ambas formas tienen una sola escritura. Por eso son obviamente adverbios irregulares, porque estos adverbios o pueden servir como adjetivos o pueden servir también como adverbios. Tenemos por aquí el primero tenemos early, que es temprano como adjetivo, pero como adverbio se traduce como tempranamente. Fast es rápido como adjetivo, pero fast también es rápidamente como adverbio. Good es bien o bueno, pero como adverbio es buenamente. Late es tarde, pero como adverbio es tardíamente. Straight es directo como adjetivo, como adverbio es directamente. Ustedes pueden ver, tiene la misma escritura, pero obviamente tenemos que saber en qué momento nosotros lo vamos a utilizar como adjetivo o también como adverbio. Esto en cuanto a las formas que nosotros podemos revisar en función de la formación de los adverbios en inglés. Vamos a ver la siguiente etapa y vamos a ver los tipos de adverbios que existen en inglés. Y es bastante importante conocer la clasificación de los adverbios. Existen diferentes formas de clasificar los tipos de adverbios en inglés. Sin embargo, es posible clasificarlos de las siguientes 9 categorías. Por lo tanto, existen 9 niveles, 9 tipos de adverbios en inglés. A continuación, obviamente, ustedes van a encontrar una breve explicación de cada uno de ellos, acompañada de una tabla con los más comunes, además de ejemplos. Y dentro de estas características vamos a ver adverbios de afirmación, de negación, de certeza. Sirven este tipo de adverbios para confirmar o rechazar una idea. Los más comunes son los siguientes. Tenemos los adverbios de afirmación y su traducción. Por ejemplo, tenemos certainly, que es ciertamente, definitely, que es definitivamente, indeed, que es de hecho o efectivamente, likely, que es probablemente, naturally, naturalmente, obviously, obviamente. Tenemos of course, que es por supuesto, y esta frase también es una frase tipo exclamativa que muchas veces es utilizada en las conversaciones cuando nosotros queremos dar una frase exclamativa. Entonces, of course significa por supuesto. Tenemos perhaps, que es tal vez.
really, que es realmente, y surely, que es seguramente. Todos estos son adverbios de qué? Son adverbios de certeza, son los que obviamente, o de afirmación, los que van a afirmar algún tipo de actividad. A continuación tenemos los adverbios de negación y ventajosamente los adverbios de negación apenas son tres tipos de adverbios de negación que tenemos. Uno de ellos lo estamos siempre utilizando en las oraciones de negación, que es el adverbio de negación not. Cuando ustedes quieren negar algo, ¿se acuerdan que veíamos con las conjugaciones del verbo to be? Ahí, obviamente, cuando queremos hacer el tiempo negativo, ahí obviamente utilizamos el primer adverbio de negación, en este caso que es el not. Es adverbio cuando es respuesta a algo. Eso quiere decir cuando, por ejemplo, a José le preguntan, dice, ¿usted es policía? Y José responde, no, dice, yo no soy policía. Entonces ahí utilizamos el no. ¿Qué es lo que dice? Es un adverbio cuando la respuesta a algo es no. Entonces ahí, obviamente, not se traduce al español como no. Never es nunca y not at all es para nada. Entonces, ahí ustedes tienen los tres tipos, obviamente, de adverbios de negación que tenemos. Ejemplos, aquí tenemos dos oraciones en las cuales, obviamente, vamos a utilizar justamente estos adverbios de negación. ¿Cómo reconocemos estos adverbios de negación? Aquí, por ejemplo, tenemos con el auxiliar verbal do o do, en este caso con did. Did se fusiona con el adverbio de negación not y da origen al didn't. Y también tenemos la utilización del siguiente adverbio de negación que es never. Por ejemplo, dice, I didn't accept the bride naturally. Y obviamente aquí tenemos otro adverbio también, naturalmente, que se traduce. Entonces aquí, obviamente, tenemos dos adverbios, en este caso, dentro de esta oración. El primero, que el que nos interesa, es un adverbio de negación. I didn't accept the bride naturally. Dice, no acepté el soborno naturalmente. La siguiente, I have never eaten in that restaurant. Yo nunca he comido en este restaurante, dice. Entonces ahí están negando, están utilizando con el never y con el not, en este caso, que está fusionado con el did. Y es, obviamente que de esa manera ustedes pueden construir cualquier tipo de oraciones, negando, obviamente, con los adverbios de negación, que es lo que la parte importante que nos permite desarrollar. Esto en cuanto a esta primera etapa, en cuanto a las formas de construir, cómo se desarrollan, cómo se forman, cuáles son las reglas gramaticales, qué son los adverbios que nosotros hemos ido analizando en esta primera hora de clase. Vamos a ir reforzando un poco más los temas que nosotros ya hemos ido revisando en esta primera hora y vamos a ver el siguiente artículo en el cual justamente vamos a ver los adverbios en inglés, vamos a ver cómo son, cuáles son sus estructuras y vamos a ver cuál es la estructura que obviamente tenemos y cómo obviamente los vamos a formar una vez más. Vamos a ir analizando cómo los formamos. ¿Cómo formar los adverbios en inglés? Ya sabemos, los adverbios en inglés se pueden formar de cinco maneras diferentes, que obviamente vamos a ver a continuación. Primero, la primera estructura, la primera regla, los terminados en li. La terminación más común consiste en agregar li al adjetivo y de esa manera el adjetivo se transforma en un adverbio. Hemos visto aquí bad, malo, badly, adverbio, que significa malamente o mala forma. Eventual como adjetivo es eventual, pero eventually como adverbio significa eventualmente. General, general, generally, generalmente. Perfect, perfecto, perfectly, perfectamente. Wrong, equivocado, wrongly, erróneamente. Esta es la primera forma, ya saben, simplemente se los agrega los adjetivos, la LI al final y se transforman en adverbios. No hay mayor cosa que hacer ahí. En la segunda guerra, perdón, en la segunda regla, en los adverbios que terminan en Y, esa Y desaparece y se le agrega ili al final, de tal manera que obviamente aquí tenemos easy. No importa que esta Y esté precedida de una consonante y una vocal, simplemente se le elimina. Easy como adjetivo fácil. Easily, fácilmente. ¿Qué es lo que hicimos? Obviamente le agregamos simplemente al final ili eliminando la Y, nada más. Entonces, de esa manera, easy es fácil, easily, fácilmente. Speedy, veloz, speedily, velozmente. Happy, feliz, happily, felizmente. Lazy,
perezoso, lazily, perezosamente. Esta es la segunda regla en cuanto a la conformación de los adverbios. La tercera regla dice a los adverbios que terminan en IC se les agrega una A y luego se les agrega li, la con doble L. Ojo, este tipo de adverbios llevan una doble L siempre en su estructura. Dicho de una forma más compacta, ¿qué es lo que hacemos? Todo adjetivo que termina, las últimas letras son IC, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente le desacoplamos ali con doble L al final y quedan transformados a adjetivos. Athletic, atlético, athletically. ¿Qué es lo que hicimos? Le colocamos ali al final para transformar los adverbios. Athletic, atlético, athletically, atléticamente. Academic, académico, academically, académicamente. Cabalistic, cabalístico, cabalistically, cabalísticamente. Specific, específico, specifically, específicamente. Tragic, trágico, tragically, trágicamente. Esa es la tercera regla. La cuarta regla dice que los adjetivos terminados en glisi le sustituye dicha terminación por li. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos accessible, termina en este caso en la vocal e, le, la consonante l y la vocal e, accessible, le. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente eliminamos la última letra que es la vocal e y la colocamos con la y. Accesible, accesible, accessibly, accesiblemente. Tenemos flexible, que es flexible, flexibly, flexiblemente, honorable, honorable como adjetivo, honorabilia, adverbio, honorablemente. Incredible, increíble, incredibly, increíblemente. Terrible, terrible, terribly, terriblemente. Los primeros son adjetivos, los segundos son adverbios, como se los va acoplando con la última letra. La quinta regla existe adverbios irregulares, eso ya habíamos visto. Los adverbios irregulares, ¿qué es lo que hacen? Los adverbios irregulares mantienen su forma tanto para el adjetivo como para el adverbio. Por lo tanto, early es temprano o tempranamente, dependiendo del uso que se le dé. El primero adjetivo, el segundo adverbio. Fast, rápido, pero también puede ser rápidamente. Good, bueno o bien, o también puede ser buenamente. Late, tarde, o también puede ser tardíamente, tardíamente. Strain es directo o también puede ser directamente. Entonces ahí nosotros estos son obviamente adverbios irregulares. Se los considera adverbios o como adverbios irregulares justamente porque mantienen su forma, tanto para el adjetivo como para el adverbio. Esa es una de las características fundamentales de esa estructura. Los tipos de adverbios en inglés. Vamos a ver cuáles son los tipos de adverbios en inglés. A continuación, ya una vez más hemos visto cómo se forman, cuál es su estructura. Vamos a ver a continuación los tipos de adverbios que existen en inglés. Los tipos de adverbios, el primero son adverbios de afirmación, negación y certeza. Sirven para afirmar o rechazar una idea. Los más comunes son, por ejemplo, tenemos los adverbios de afirmación y su traducción, que habíamos visto, certainly, es ciertamente, definitely, definitivamente, indeed, de hecho o efectivamente. Este tiene dos significados. Likely, probablemente, naturally, naturalmente, obviously, obviamente, of course, por supuesto, perhaps, tal vez, really, realmente, surely, seguramente. En cuanto a los adverbios de negación, ya habíamos visto, son apenas tres. El adverbio not, que se traduce como no, never, que se traduce como nunca, y not at all, que es para nada. Y aquí habíamos visto, aquí obviamente una vez más tenemos el adverbio de negación, obviamente fusionado con un auxiliar verbal, en este caso que es did. I didn't, obviamente que se traduce como no, está negando, está hablando en primera persona, dice yo no acepté, entonces dice I didn't accept the verb, the right naturally. Tenemos, aquí igual tenemos dos adverbios, ¿no es cierto? Entonces yo no acepté el soborno naturalmente. La siguiente, I have never eaten in that restaurant. Yo nunca he comido en ese restaurante. Tenemos los adverbios de duración.
Vamos a ver, ¿qué es lo que transmiten los adverbios de duración? Sirven para conocer el tiempo que durarán algunas acciones. Por lo regular, responden a la pregunta of how long, que se traduce por cuánto tiempo. For how long, por cuánto tiempo va a desarrollarse una X acción. Es lo que traduce esta pregunta. Prácticamente le da la respuesta el adverbio. Y tenemos whole day, que es todo el día. Por ejemplo, tenemos for how long, por cuánto tiempo vas a estar mirando la televisión, por ejemplo. Y le responde all day, todo el día. Entonces ahí están dándole una respuesta. All week, toda una semana. Ever since, desde entonces, tenemos for. Y este for, obviamente, nosotros lo utilizamos con el tiempo por lo general. Utilizamos con minutes, con hours, weeks, months, years. Utilizamos por minutos, con horas, con semanas, con meses y con años. Ahí utilizamos en este caso, este adverbio que significa for. Obviamente que nosotros, obviamente, ustedes pueden observar aquí que se los utiliza directamente con etapas, clasificaciones en función del tiempo. For a while, por un tiempo, forever, para siempre, y este forever siempre ustedes incluso lo están utilizando cuando quieren sorprenderle a la enamorada, a la esposa, a quien sea, o al esposo, al enamorado, ustedes le dicen I love forever, le dice te amaré por siempre, ¿no es cierto? Entonces ahí utilizamos, ustedes ya saben que cuando se escuchan esa frase forever, están hablando de qué? Están hablando de un adverbio. ¿Qué tipo de adverbio? Un adverbio de duración porque está describiendo por cuánto tiempo va a durar. La siguiente tenemos from now on, que es de ahora en adelante. From the beginning, desde el inicio. Permanently, permanentemente. Size, desde. Este adverbio size siempre va a estar acompañado de años. Esa es una de las reglas principales porque obviamente determina tiempo. Este siempre va a utilizar, por ejemplo, dice desde 1940 y se utiliza por lo general para describir el tiempo de funcionamiento de una institución, desde cuando fue fundada alguna actividad, ahí se utiliza este size. Entonces, ahí este adverbio se traduce como desde. So far, hasta ahora, temporarily, temporalmente, the whole morning, toda la mañana, until now, hasta ahora, up to now, hasta ahora, cualquiera de los dos. Ya vamos a ver cómo funciona cuando se utiliza until now y cuando se utiliza up to now, que ambos se traducen al español como hasta ahora. Entonces aquí tenemos los ejemplos, tenemos al waiting for my dad all day. Dice, esperé a mi papá todo el día. I waited for my dad all day. La siguiente dice, size a good a new car. I don't use public transport. Desde que tengo carro nuevo, ya no uso el transporte público. Dice, desde. Entonces, obviamente, en este caso, aquí tenemos, obviamente está ahí indicando desde qué momento, está indicando también desde qué acción se puede realizar. Entonces, esto en cuanto a este tipo de adverbios, queremos ya también revisando un poco más y reforzando en la siguiente clase que tenemos. Tenemos también los adverbios de frecuencia, expresan la periodicidad de las acciones. ¿Con qué periodo nosotros hacemos las acciones? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia nosotros nos lavamos los dientes, por ejemplo? Entonces, eso determina una periodicidad en función de la acción. La pregunta para contestar este tipo de adverbio de frecuencia es who of them, que se traduce al español como qué tan seguido. ¿Qué tan seguido, por ejemplo, te lavas los dientes por ahí? Que le dice le pregunta a la enamorada, por ejemplo. Entonces ahí ustedes ya saben qué es lo que está haciendo. Es un adverbio de frecuencia. Y aquí tenemos los siguientes adverbios de frecuencia ya en esta última etapa de nuestra clase. Tenemos always, que es siempre, annually, anualmente, daily, diariamente, ever, alguna vez, frequently, frecuentemente, from time to time, de vez en cuando. Entonces ahí muchas veces, cada qué tiempo tomas café, por ejemplo? Y ustedes ya le contestan, ¿no es cierto? From the time to time. From the time to time se traduce como de vez en cuando. Hardly ever, casi nunca, never,
que es nunca, también es un adverbio de negación, pero también es un adverbio de frecuencia. Hay que tener cuidado cuando se los va a utilizar. Normally, normalmente, occasionally, ocasionalmente, once, una vez, regularly, regularmente, seldom, que es rara vez, usually, usualmente, y weekly, semanalmente. Entonces aquí nosotros hemos ido analizando un poco más, nos hemos ido adelantando en función de los siguientes temas que tenemos y hemos visto también hasta los adverbios de frecuencia. Son parte de los adverbios que nosotros iremos viendo. Recordemos que tenemos una larga clasificación en función de los adverbios, cómo se los va utilizando, cuál es su función. Y hemos visto una vez más, hemos ido reforzando los temas, cómo se forman, cuáles son las reglas para formar, para estructurar los adverbios. Por lo general, obviamente ya saben, a quiénes hace inferencia dentro de la oración el adverbio es a un verbo, es a un adjetivo y es a otro adverbio. Esa es una regla general. Y obviamente ya sabemos cómo se construyen los adverbios. Los adverbios se construyen básicamente a partir de ¿qué? A partir de un adjetivo. Eso es todo. Listo, señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta clase correspondiente a este tema bastante importante en función de la construcción de adverbios en inglés. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Que nos vemos en la siguiente hora. Continúen en el desarrollo de sus actividades. Gracias, Vicen. Gracias, Vicente.